para hablar de temas que siempre son de interés, los que maneja aquí Rubén Aguilar, asesor político, articulista, quien está listo ya para que en este momento nos enlacemos. Rubén, buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, buen día que nos escucha. Gracias, Rubén, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y poder hablarnos de acuerdo con el tema que trae esta mañana. Son dos temas. El primero de ellos, las mejores novelas del semestre, Rubén. Pues sí, hace una quincena de años publico un artículo al inicio del segundo semestre de las novelas, libros de literatura que me parecieron los mejores de lo que leí, también otro artículo sobre las películas, otro sobre las reseñas, los documentales, las series, los documentales. Y en esta ocasión, y el que esté interesado lo puede leer en el Imparcial hoy, pues hago una reseña de las 10 novelas o libros de relatos que me parecieron más interesantes, un libro de Annie Ernaux, premio Nobel de Literatura, Los años, que es su propia biografía, un extraordinario libro de Pedro Lemebel, un chileno, que es sobre un intento de asesinato de Pinochet. Está de una serie de relatos de Claudio Magris, extraordinario literato italiano, del formidable británico John Berger, que murió en 2014, un ensayista extraordinario, del alemán Rainer Maria Rilke, el poeta fantástico, pero este es un libro en prosa, solo escribió libros en prosa y una norteamericana que empieza a ser ya muerta, que empieza a ser leída como de culto hacia 2014, 2015, años después de que murió. Es extraordinaria. Escritora Lucía Berlin, vivió en México, tenía una hermana en México y estuvo algún tiempo acá. Malcolm Lowry, extraordinario literato inglés, Bajo el volcán, vivió en Cuernavaca, una de las grandes obras de la literatura inglesa. Dos sonorenses me parecieron extraordinarios. Cuando estuve en Hermosillo este año, por ahí conocí su obra, la de Silvia Arbizu, Morir de Tiricia, que son relatos de cárcel. Como sabemos, vivió 14 años en la cárcel y son historias de personas que conoció en la cárcel. También de Carlos René Padilla, Bavispe, que es un libro muy muy lindo sobre Bavispe, la vida en Bavispe, es extraordinario. También un texto de 12 pequeños relatos de escritoras y escritores mexicanos sobre la relación de pareja, en una compilación de Mauricio Montiel, que también es un lindo libro. Pues estos son textos que recomendaría que se leyeran. A mí me han parecido fantásticos y lo recomiendo. Y el otro tema es pues el fenómeno mediático de Xóchitl Gálvez, independiente de si nos gusta o no nos gusta. El hecho mismo es de un impacto brutal, es un caso único, digamos, en la historia recién de México, y probablemente incluso comparado a ciertos personajes de nivel mundial, cómo irrumpe de manera brutal en las redes y sin distinción de sexos, de edades, de grupos sociales, rompe todos los récords para México cuando anuncia su candidatura, con 2.5 millones de visualizaciones en Twitter. Claudia Sheinbaum en otra ocasión había tenido un extraordinario resultado con 1.6 millones, 64% arriba Xóchitl de esta salida brutal. Todos los días después de su anuncio, cualquier en Twitter o en YouTube o Facebook, lo que lance tiene cientos de miles de visualizaciones que suman millones en el transcurso del día. Es realmente un fenómeno excepcional, y yo encuentro 5 elementos para explicar este fenómeno, esta xochilmanía, que se despierta a partir del 12 de este mes, cuando el presidente le niega la entrada que un juez le había concedido como derecho de réplica sobre las mentiras que el presidente
dijo de ella, francas y abiertas y evidentes mentiras. Pues no la deja entrar, me parece un error del presidente, y Xóchitl se sorprende ella misma al recibir ese día una veintena de solicitudes de entrevistas de medios de México y del mundo, y pues recapacita. Yo hablé con ella, recapacita y decide ir entonces, después de ubicar esto, por fin pasar de la posible candidatura a la Ciudad de México a intentar la candidatura a nivel presidencial, que mucha gente se lo habíamos pedido que lo hiciera. Dos, me parece que debe a una historia particularmente interesante, la niña de una comunidad indígena otomí, que nace en extrema pobreza. Conozco este lugar porque como jesuita trabajé en el desarrollo de esa zona del Mezquital con otomí, viví ahí 4 o 5 años en Progreso y en Tlahuelilpan. Conozco la comunidad de la que es Xóchitl, y es una historia pues tremendamente impactante por contar. Tercero, ella se comunica muy bien, sabe contar historias, y hoy la vida de la política es contar historias, storytelling le llaman los especialistas en estos temas, y lo hace extraordinariamente bien. 4, que me parece que había una gran expectativa ciudadana de gente que estaba molesta con el actual gobierno, que no se identifica, pero no encontraba dónde poner su pues esperanza, que alguien que pudiera realmente ser competitivo, y vio en Xóchitl Gálvez esta posibilidad, y por eso ese impacto. Y por último, pues que tiene un aliado increíble. Yo le digo a Xóchitl que cuánto le está pagando al presidente, porque cada mañana que insulta al presidente en su característico machismo y misoginia, y ahora resulta también racista por los comentarios y la burla de que Xóchitl sea una indígena del presidente, pues la catapultea todas las mañanas. El presidente se ha convertido en su más importante aliado, le hace una propaganda fantástica, no lo quiere, pero resulta así, y esos son los fenómenos, los elementos que de mi análisis que para plantear el por qué este fenómeno mediático tan interesante. Rubén, por primera vez 2 mujeres están en posibilidades reales de enfrentarse por la candidatura, o buscando pues ser presidentas de México. ¿Realmente habrá candidata de ambos lados? ¿La posibilidad es más el porcentaje hacia ese lado? ¿La realidad en este momento, la circunstancia en nuestro país así lo permite o así lo permitiría? Yo pienso que sí, que todas las encuestas, hoy sale una encuesta en el país donde Claudia Sheinbaum le lleva casi el doble a Marcelo Ebrard. Vamos a ver pues cómo se comporta al final, y pareciera ser del lado de las corcholatas del presidente que Claudia Sheinbaum sería la elegida. Algunos consideran que no hay piso parejo, el propio Ebrard lo ha dicho en algunas ocasiones, Monreal, de que pareciera ser que es la favorita del presidente. Quién sabe, el hecho es que en la mayoría de las encuestas ella va arriba. GAI se acaba de sacar la suya y da empate. Entonces, bueno, pero ahí hay una posibilidad objetiva, y del lado de la oposición, a mí me parece que la que tiene más posibilidades sin duda sería Xóchitl Gálvez, y hay algunos candidatos que se han bajado porque serían incapaces de conseguir las firmas que se requiere para la inscripción, como quedó el método, entre ella Lili Telles, entre ellos Claudia Murat, que como gobernador del PRI en Oaxaca jugó siempre a favor de Morena. Está bueno, los 4 o 5 que han bajado, y no sé, ya son 6, ¿no? Ya son 6, sí, son 6, que no tenía ninguna condición, nomás habían levantado la mano por levantar la mano, pero una vez que hubo reglas claras, pues ya hay unos que no van y otros que sí van. Claramente Xóchitl, Enrique de la Madrid, Santiago Krill, entiendo que también Gurría, entiendo que también Beatriz Paredes, pero ya veremos pues. Mañana comenzaría el proceso y ya tiene que estar absolutamente definido, pero sí es una enorme posibilidad de que por primera vez en la historia, no solo
compitan 2 mujeres por la presidencia de la República. A mí me parece que es obvio que el país está preparado. A mí me parece los que dicen eso, los que dicen que no, pues son unos machos patriarcales absurdos. Claro que este país está preparado para que una mujer capacitada lo pueda gobernar, y tienen una serie de virtudes las mujeres que no tenemos los hombres, como lo han demostrado la señora Merkel, o la cantidad de primeras ministras en los países nórdicos, en Islandia, en Holanda, etcétera, ¿no? Entonces, en Australia, me parece muy importante esta posibilidad, y yo veo que el fenómeno mediático, la xochilmanía que se ha despertado en la sociedad mexicana, puede conducirla a la victoria también, no solo en la interna de la oposición, sino a la presidencia en 2024. Muchísimas gracias, Rubén. Como siempre, Rubén Aguilar. ¿Dónde podemos contactarle, Rubén? Pues me pueden leer en El Imparcial, en una veintena más de periódicos del país, con el mismo artículo que se publica en Animal Político y en estos periódicos, y también estoy en la revista de la Fe de la Arquidiócesis de México, donde publico un artículo sobre las casi 3,000 tumbas clandestinas que hoy hay en el conjunto del país, sobre 110, 120,000 desaparecidos, que son los números que plantea la Secretaría de Gobernación. Gracias, Rubén, que tenga buen día. Gracias a ti, buen día a quien nos escucha, buen día.